Hola, buenas tardes. Antes que nada, feliz Día de la Patria. Así que, bueno, todo un esfuerzo doble el de estar presenciando las clases hoy. Así que, bueno, doble felicitación. Hoy nos toca el tema de sistema nervioso. El sistema nervioso es un poquito complicado, ¿sí? Para explicar porque no es tan fácil de imaginarse, ¿sí? Así como, qué sé yo, el aparato digestivo, el aparato respiratorio. Acá hay que poner un poquito más de imaginación como para poder ir planteando ahora las cosas que les voy a ir mencionando. Les voy a agregar también unos anexos que no entran los exámenes, pero que tienen que ver con toda la parte de regulación de los psicotrópicos y estupefacientes. Psicotrópicos se aplican esto, ¿sí? Estupefacientes no, pero psicotrópicos sí. Y les voy a agregar también una ampliación del tema de epilepsias refractarias, porque en el material está muy sintético todo lo que sea epilepsia, y ahora con todo esto de la marihuana medicinal y demás, la marihuana medicinal se aprobó para la epilepsia refractaria, así que como para que ustedes tengan una idea cuáles son los distintos tipos de epilepsia que están contemplados como refractarias. Bueno, cualquier cosa, si no, si queda duda o algo, me van avisando. Estoy congestionada, ¿sí? Por eso mi voz está media rara hoy. Bueno, vamos a empezar. El sistema nervioso. Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso está relacionado con todas las terminales nerviosas y con las centrales. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado tenemos el sistema nervioso central, a la izquierda de la pantalla de ustedes. Está compuesto por el cerebro y por la médula, ¿sí? Que va por dentro de la columna vertebral. Sería como el centro de comando general, ¿sí? Ellos son los que van a concentrar toda la información ahí. Y después vamos a tener, lado izquierdo de la pantalla, vamos a tener el sistema nervioso periférico que parte desde esa médula, ¿sí? Va a ir partiendo terminales o ramificaciones que van a llegar hasta las puntas de los dedos, las puntas de los dedos de los pies, ¿sí? O sea, completamente van a forrar el cuerpo. Eso es lo que nos permite mantener las reacciones. Si ustedes tocan algo caliente, si tocan algo que les produce dolor, ¿sí? Esos son estas terminales justamente. Ese sistema nervioso periférico está dividido en sistema nervioso autónomo o autonómico, como dice ahí, autónomo lo van a encontrar más, y el sistema nervioso somático. En el tema de, el sistema nervioso somático, la derecha de la pantalla de ustedes, son los que van a tener que ver con los músculos voluntarios, ¿sí? Por ejemplo, yo me pincho o toco algo caliente, las terminales, ¿sí? Sensoriales van a llevar esa sensación hasta el cerebro y el cerebro va a mandar la orden a ese músculo para que retire la mano. Por eso, la llegada de la información al cerebro va a ser sensitiva y la salida va a ser motora, ¿sí? O sea, una sensación es la que me lleva la información al cerebro y una reacción motora de los músculos es la que hace la reacción. Esto ustedes lo tienen constantemente, ¿sí? Cuando a alguien le toca, ustedes constantemente están recibiendo ese tipo de información y el cerebro lo interpreta. Cuando falla algo, puede ser que el cerebro interprete mal. No sé si vieron alguna vez alguna persona que está con alguna alteración neurológica, por ejemplo, uno se acerca de golpe y se asusta, ¿sí? Tiene esas reacciones exageradas porque el cerebro lo codifica de otra manera. Bueno, vamos a la izquierda, el sistema nervioso autónomo, que es lo que hoy nos va a ocupar. Este sistema nervioso autónomo va a comunicar los distintos órganos entre sí. Y se llama autónomo ¿por qué? Porque yo no lo puedo controlar. Yo puedo controlar de mover las manos, hacer cualquier cosa, digamos, dentro de lo que es somático. Pero en el autónomo yo no tengo ningún tipo de control. Ese sistema se va a dividir en dos, en simpático y en parasimpático. Siempre el para, adelante de una palabra, significa lo contrario, ¿sí? Entonces vamos a tener un sistema simpático que va a estar manejado o mediado por la adrenalina
Y por el otro lado vamos a tener el parasimpático, que va a estar mediado por lo que es la acetilcolina. Son dos neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? Que el sistema nervioso se comunica largando estas sustancias y una le va comunicando a la otra célula nerviosa. ¿Sí? Por eso es complejo, por eso la idea es que esto ustedes lo puedan imaginar un poquito. Bueno, ese simpático y parasimpático van a llegar a los mismos tejidos. Por un lado, vamos a tener una estimulación de la adrenalina, que para que ustedes se la puedan imaginar, una persona que huye, una persona que está excitada, ¿sí? Que está furiosa, esa es una persona que está con adrenalina alta, ¿sí? El increíble Hulk cuando se activa. ¿Qué va a hacer esto? Ustedes piensen en una persona que está huyendo de un asesino, un violador, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar lo que ustedes ven ahí, que actúe sobre los ojos, dilatación de la pupila. ¿Para qué? Para poder ver mejor. ¿Por qué? Porque estoy tratando de huir y tengo que ver la salida. La inhibición de la dilatación y la inhibición de la pupila tiene que ver justamente con eso, ¿sí? Acomodarse rápidamente a la luz o la oscuridad. La relajación de la vía respiratoria, ¿para qué? Para que llegue mayor cantidad de oxígeno al pulmón, porque necesito oxígeno en los músculos para poder correr. Acelera la frecuencia cardíaca para que lleve más rápido el oxígeno. Inhibe la digestión, nadie que está corriendo porque le persigue un asesino va a estar pensando en comerse una torta o comerse un helado, ¿sí? O sea, se inhibe la parte digestiva. Ustedes ven ahí que tanto en el estómago como en el intestino, como en las glándulas anexas, todo se va a reducir su actividad. Mantenimiento del tono. Esto también tiene una reacción. ¿Qué quiere decir mantenimiento del tono de la vejiga? Y la imagen que ustedes ven es una vejiga. Se puede dar también el caso de, a veces por una cuestión de miedo, ¿sí? También es una cuestión de adrenalina, que se orinen o se defequen encima, ¿sí? Entonces, ese punto, digamos, ahí está bastante mezclado, digamos, los efectos que pueda tener. Pero normalmente nadie piensa, cuando está corriendo, nadie piensa en hacerse pis, ¿sí? En orinar, sino que está concentrado en la escapada. Y bueno, la estimulación del orgasmo, o sea, la etapa final, ¿sí? No la excitación. Este es el típico entonces hombre o mujer que está corriendo por un peligro, o es cuando les pasa a ustedes, ¿sí? Cuando están nerviosos por un examen, ¿sí? Que bueno, no puedo comer, hay otras personas que comen todo el tiempo, son también manifestaciones de esto, ¿sí? Vamos al parasimpático. Va a ser lo contrario. Está relajado, es una persona que está mirando tele, está comiendo pororó, mirando tele o tomando algo. Está relajada, está tranquila. Reduce las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque no necesita mucho oxígeno. Siempre está relajado, tranquilo. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Va a estimular todo lo que tenga que ver con la parte digestiva. Ahí es donde estamos mirando una película y decimos, queremos comer pororó, queremos comer chocolate, queremos tomar mate dulce, queremos esto, queremos lo otro, ¿sí? Porque todo está estimulado a la parte digestiva. Después contrae la vesícula urinaria, vamos más frecuentemente al baño, ¿sí? Nos da más ganas de hacer pis cuando estamos mirando tranquilos, digamos, que está relajado el cuerpo. Y tiene sí que ver con la estimulación, la excitación sexual, ¿sí? O sea que todo el inicio, la adrenalina está al final, en el orgasmo, pero todos los pasos previos está mediado más por el parasimpático. O sea, son los dos partes de un mismo sistema que van a actuar con distintos neurotransmisores, ¿sí? El simpático con adrenalina y el parasimpático con acetilcolina, ¿sí? Vamos a ir viendo. De los grupos de medicamentos que actúan en esta parte, vamos a tener por un lado los ansiolíticos e hipnóticos.
Dentro de este grupo vamos a tener benzodiazepinas y barbitúricos, que son dos grupos químicos de medicamentos que comparten las características. Bueno, pero para poder hablar sobre ansiolíticos, y esto es lo importante de este material, es que ustedes entiendan las patologías, ¿sí? O sea que en este material va a ser importante las definiciones de ansiedad, de fobia, de todo lo que ustedes van a ir viendo ahora en el transcurso. Vamos a lo que es la ansiedad. La ansiedad es un estado de aprehensión. Aprehensión es cuando me duele el pecho, ¿sí? Tengo una sensación de que me aprieta. Tensión o disconfort que proviene de la anticipación del peligro, cuya fuente se desconoce o no se reconoce. Estoy mal, presiento algo, ¿sí? Me siento como que muchas veces se confunde con algún problema cardíaco, sobre todo en las personas mayores, ¿sí? Muchas personas mayores refieren un dolor en el pecho. Primero se tiene que investigar si es un angor, si es el dolor de corazón. Cuando se descarta eso, podemos hablar de que es un estado de ansiedad. En este estado anímico existe una sensación de peligro con síntomas físicos derivados de la estimulación del sistema nervioso autónomo. Puede aparecer cefalea, palpitaciones, sudoración, dolor en el estómago, opresión en el pecho, intranquilidad, etc. Así son los típicos cuadros de personas mayores, por ejemplo, ahora con la pandemia, que se sienten solos, se sienten abandonados y tienen esa sensación. En ciertas situaciones, tener un cierto grado de ansiedad se considera normal o incluso beneficioso. Si no tuviéramos ansiedad, no haríamos las cosas, ¿sí? Es lo que nos permite, bueno, me tengo que vestir, tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es lo que nos permite normalmente. En estos casos vamos a hablar de ansiedad situacional, que es una situación que motiva y prepara al individuo para acometer las tareas de manera inmediata y rápida. O sea, lo que me hace levantarme, ir, venir, ¿sí? Lo cotidiano. El problema aparece cuando la ansiedad incapacita a la persona. Por ejemplo, un trastorno de pánico, ¿sí? No puedo salir. Es tanto la aprensión que tengo de que me puede pasar algo malo en la calle que no puedo salir de mi casa. Hay personas que sufren trastorno de pánico y otras confunden los trastornos de pánico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto está bien diagnosticado cuando son diagnosticados y son llevados por un terapeuta, tienen su tratamiento, pero muchas veces por ahí se lo interpreta también mal cuando se utiliza con determinados motivos. Por ejemplo, les doy un caso. Si yo tengo trastorno de pánico, lo voy a tener siempre, ¿sí? No solamente en lugares donde a mí no me gusta estar. Por ejemplo, si a mí solamente me agarra trastorno de pánico cuando tengo que ir al trabajo, eso no es trastorno de pánico. ¿Se entiende? O sea, hay un condicionante en mi trabajo que hace que yo no quiera ir a ese lugar. Cuando hablamos de trastorno de pánico, se refiere en cualquier lugar. Puedo estar de vacaciones, ¿sí? En la playa, bien, y no salgo del departamento porque tengo miedo. Eso es un trastorno de pánico, ¿sí? Cuando no hay una forma de decir, bueno, hay otro condicionante que puede afectar. O sea, me puede agarrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, dice, o se convierte en un problema crónico que lo mantiene continuamente en estado de sobreexcitación, que son las personas que muchas veces se quedan trastornadas y que, bueno, huyen constantemente porque tienen miedo a la gente que le persigue, tienen esa sensación de persecución, ¿sí? De que alguien le está mirando, que alguien le está persiguiendo, que alguien le quiere hacer daño, ¿sí? Estos son cuadros ya que obviamente ya se los considera más esquizofrénicos. El trastorno generalizado de la ansiedad. Dice, es la dificultad para controlar una ansiedad excesiva que dura más de 6 meses. Yo puedo tener ansiedad ante un hecho, supónganse, alguna situación rara en la familia, una mala noticia, la muerte de un familiar,
la llegada, un embarazo, muchas veces las embarazadas tienen cuadros de ansiedad porque no saben si el bebé está bien, si está mal, si le pasó esto, si le pasó lo otro, ¿sí? Cómo le afecta que coma, cómo le afecta la hipertensión, cómo le afecta todos los miedos que por ahí las madres cargamos cuando estamos embarazadas. Y se suele tener relación con eventos de vida o actividades y suele interferir con el desarrollo de la vida habitual. O sea, eso es lo característico, me va a interferir con mi vida, pero no específicamente en un lugar. Si solamente tengo problema para ir a trabajar, ahí hay otra cosa, ¿sí? Un trastorno de ansiedad me va a impedir levantarme de la cama, me va a impedir ir a una fiesta, me va a impedir de golpe, no sé, salir del baño, ¿sí? Porque puede agarrar en cualquier lugar. Los síntomas relacionados con el sistema simpático y además aparece fatiga, inquietud, tensión muscular, incapacidad para concentrarse, sensación abrumadora de aprensión, duele del pecho, síntoma de respuesta parasimpática, el dolor abdominal, la urgencia miccional, etc. ¿Sí? O sea, son personas que no pueden quedarse quietas, constantemente van a tener que hacer algo por esa misma sensación como de ahogo. El trastorno de pánico. Dice, es una sensación intensa e inmediata de terror acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo que suele durar menos de 10 minutos. Son crisis, ¿sí? El trastorno de pánico, por eso le digo, puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Puedo a lo mejor estar en una conversación bien y de golpe sentir que alguien está acechándome con un cuchillo. Más, ¿sí? Ahí ya se agregaría trastornos de estrés postraumático, que es lo último que vemos en la femina, ya cuando hubo algo. Si una persona que es violada, por ejemplo, después durante mucho tiempo, incluso de por vida, si no recibe un tratamiento, tiene esa sensación de que hay alguien que le está acosando y alguien que le está persiguiendo. Vamos a las fobias. Sentimientos de miedo respecto a situaciones u objetos. Por ejemplo, puedo tener miedo a las víboras, puedo tener miedo a las arañas, a las cucarachas. O sea, qué mal me puede hacer una cucaracha. Sin embargo, hay muchas personas que tienen terror a las cucarachas. Hay personas que tenemos miedo a las lombrices. Yo no soporto las lombrices, ¿sí? Me da, no sé si una mezcla de asco o demás, pero no quiero que me toque, ¿sí? Un escalofrío. Así que puede aparecer situaciones específicas, hay gente que tiene fobia a los payasos, los chiquitos cuando tienen miedo que le aparece un payaso en un cumpleaños y se trastornan, ¿sí? No les gusta. Puede deberse, digamos, a varias situaciones, pero siempre la fobia se va a presentar así, exclusivamente con algo. También los chicos autistas, por ejemplo, pueden presentar fobias a determinados colores o pueden presentar fobia a determinadas formas. Por ejemplo, si no soporta las figuras geométricas, las figuras circulares, no le pueden poner en el plato de comida, por ejemplo, arveja. ¿Sí? O, por ejemplo, si no le gusta el color naranja, no les pueden colocar en el plato zanahoria porque obviamente desata una de estas crisis. ¿Sí? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que tienen este tipo de trastornos de ansiedad, justamente para evitar las cosas que las desatan. Aparte, también tiene que hacer un tratamiento porque obviamente en la calle, en la vida, se va a encontrar con esas situaciones y la terapia lo que hace es ayudarlos a cómo tienen que hacer para manejar esa situación. Los trastornos obsesivos compulsivos, los TOC, ¿sí? Pensamientos o comportamientos recurrentes y repetitivos que interfieren con la vida diaria y las relaciones. Todos tenemos TOC, distintos tipos de TOC con distintos niveles. Cuando una persona tiene la costumbre de hacer en determinados pasos, por ejemplo, cuando me levanto, ir al baño, cepillarme los dientes, peinarme de una forma determinada, son también son obsesiones, son conductas obsesivas. Si siempre tengo que hacer determinadas cosas, si siempre tengo que dormir de tal lado de la cama, son conductas pero que se consideran dentro de lo normal o lo habitual. Ahora, cuando ya ese TOC
cambia o trastorna mi posibilidad de trabajar, mi posibilidad de estudiar, mi posibilidad de estar insertado en un grupo, eso es lo que se considera el trastorno obsesivo compulsivo. Una persona que, por ejemplo, tiene obsesión por la limpieza, puede hasta desangrarse las manos de tanto cepillárselas. ¿Sí? Personas que tienen trastorno de comerse las uñas, llegan a morderse, cuando no tienen más uñas, llegan a morderse hasta los dedos, ¿sí? Porque justamente no pueden parar, es un trastorno. Así que bueno, hay situaciones que están dentro de lo que podemos considerar una conducta normal y situaciones que se escapan a eso. Trastorno de estrés postraumático. La ansiedad relacionada con algún evento vital, o sea, algo que generó un cambio en nuestra vida, una violación, una muerte, un accidente, una discapacidad, una amputación, son situaciones que la persona dice, bueno, tengo un antes y un después de eso. Entonces, ese estrés post el trauma es lo que hay que aprender a manejar. Posiblemente no desaparezca nunca, ¿sí? Entonces lo que me hace la terapia es justamente darme esas herramientas para que yo lo pueda manejar. En todos este tipo de trastornos, los psicotrópicos se utilizan para la transición, ¿sí? No son medicamentos que son para usar de por vida, el resto de mi vida. Sin embargo, se usan así, ¿sí? O sea que está fallando algo en el sistema de salud porque justamente no se le da el amparo a las víctimas para poder salir de ese trance. La idea es que yo tome un ansiolítico mientras que estoy con el trauma y estoy aprendiendo con la terapia a salir de ese trauma. Pero lastimosamente podemos ver personas que hace 10, 20 años que están tomando ansiolíticos, porque si no toman eso no pueden dormir, si no toman eso no pueden trabajar, no pueden manejarse habitualmente. O sea que no era ese el fin de los psicotrópicos, a eso es lo que voy, ¿sí? Hubo como un mal uso en el transcurso de todos estos años. La farmacoterapia ansiolítica se utiliza cuando la ansiedad interfiere con la vida diaria. Otras estrategias que también deben ponerse en marcha según cada caso son, por ejemplo, las terapias de comportamiento, la relajación y otras terapias complementarias. Por ejemplo, si una persona cuando está ansiosa se vuelve violenta, ¿sí? Obviamente se les da conductas, se le da terapias de conductas, o sea, aprender o reaprender cómo comportarse en una sociedad. A veces son situaciones difíciles, a veces hay enfermedades, por ejemplo, un violador, la creencia, digamos, de que no tiene solución, una persona que es violadora no tiene los filtros naturales en la cabeza como para que se activen en el momento, no, esto está mal, esto no se hace. Más cuando hablamos de violadores de chicos o cuando hablamos de violaciones intrafamiliares. ¿Sí? O sea, el impulso sexual puede estar, lo que sí automáticamente, ¿sí? En nuestro cerebro se activan estos filtros que dicen, no, no podés excitarte porque es tu hija, no podés excitarte porque es un bebé, ¿sí? Y en estas personas lo que fallaría serían esos justamente, esos filtros que permiten que, bueno, está todo bien, está todo perfecto. Son los típicos que justifican un hecho violento o justifican una violación como que ella tuvo la culpa y ya me excitó, ¿sí? Y estamos hablando de un bebé, o sea, imposible que un bebé le quiera excitar, a eso es lo que voy. Entonces, este tipo de terapia tiene que activarse conjuntamente con la terapia de medicamentos. Por eso llega un punto en que ya se retiran los medicamentos y la persona está preparada como para insertarse a la sociedad. Pero, sin embargo, esto no suele ocurrir así en la vida real. También hay que tener en cuenta que la ansiedad además puede ser un síntoma de un problema o la respuesta a una situación determinada, por lo que a la par hay que analizar la causa. Por eso la terapia pasa a ser fundamental. Si yo tengo trastorno de ansiedad porque mi marido me golpea, pero si yo sigo viviendo en esa casa donde mi marido me golpea y voy a seguir teniendo trastorno de ansiedad. O sea, a veces hay que tomar decisiones en la vida que hace que cambie también mi vida.
puedo estar pasando por una situación de ansiedad porque digo, necesito irme de mi casa, pero no puedo. No puedo irme por la parte económica, por la parte afectiva de los hijos, por lo que sea, el motivo que sea, y eso hace que siga atrapada y siga en este círculo vicioso de necesitar medicamentos para solucionar una situación o creer que soluciona una situación cuando en realidad se profundiza. O sea, que tengan en cuenta que estos son paliativos, no va a solucionar el problema de fondo, ¿sí? No va a solucionar una muerte, no va a solucionar una violación, no va a solucionar el estar solo, el sentirse solo, sino que lo único que hace es predisponer al cerebro a estar en una mejor situación. Vamos al insomnio. Incapacidad de la persona para iniciar el sueño o para permanecer dormida, el que se despierta cada 10 minutos. Se indican fármacos hipnóticos, ¿sí? Hipnos viene de sueño. Para esta situación, cuando la falta de sueños interfiere con la vida diaria. A medida que va pasando el tiempo, y esta cuarentena también hizo muchos cambios en el ritmo habitual, pero a medida que vamos avanzando en edad, también se nos dificulta dormir. Hay personas que son ancianos que duermen 10 horas diarias, fantástico, pero hay otras personas que a medida que van quedando viejas, van perdiendo esa capacidad de dormir, duermen poco. Yo soy una persona que duermo poco, yo alrededor de 4 horas, 5 horas como máximo, y ya no puedo seguir durmiendo. Por ahí hago, después de varios días, puedo hacer una cura de sueño y dormirme 8 horas, ¿sí? O más. Pero es como un circuito, digamos, que ya tiene mi cabeza. O sea que esos tipos de trastornos de sueño van a aparecer por distintos motivos. En mi época yo empecé con el tema de los estudios, ¿sí? El tema de cuando estaba estudiando justamente se duerme muy poco. Así que ese trastorno me quedó después de por vida. Las causas. Estados de ansiedad, cuestiones ambientales como exceso de luz, hay gente que le molesta dormir con luz, hay gente que le molesta hasta el LED del aire acondicionado o el LED, la lucecita LED del televisor, el ruido, ¿sí? La aparición de ruido en algún lado, el vecino, el pajarito que canta, el perro que ladra, a veces el tema de comer comidas abundantes o tener calor, ¿sí? Son todos factores externos que hacen que esa persona no pueda descansar debidamente. El consumo de bebidas estimulantes, tomar mate, tomar café a última hora de la tarde, muchas veces hace que no puedan dormir. Tomar determinados fármacos que también pueden afectar y generar insomnio. Estar en un cuadro de depresión, un trastorno maníaco, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, tengo un trastorno maníaco, estoy acostumbrada a que, no sé, hacer algún tipo de rutina y no hice, ¿sí? Entonces no puedo dormir porque no hice esa rutina que hacía siempre. Pasa mucho con los chicos, ¿sí? Que si no le leen un cuento no puede dormir. Esas son manías, ¿sí? o costumbres que se van haciendo. Hasta ahí es inofensivo el tema cuando estamos hablando de una persona grande, ¿sí? A veces que lee un libro antes de poder dormir, o mira tele, ¿sí? Hasta que puede dormir, eso hace que cree para sí una serie de rutinas que va a ir aplicando siempre. Bueno, un dolor crónico, los que tienen algún tipo de dolor saben que es muy difícil dormir, un dolor de pierna, un dolor de columna, de cadera, ¿sí? Es muy difícil encontrar una posición que me haga dormir y descansar. Y después con el tiempo, cuando yo tomo muchas medicaciones para no dormir, también esto me puede generar un trastorno, ¿sí? O sea, muchas personas para estar despiertas toman estimulantes y eso hace que con el tiempo ese estimulante afecte de tal manera que no pueda, digamos, descansar. Así que el insomnio suele ser una de las quejas más frecuentes, digamos, en las personas mayores. Por eso la mayoría de los pacientes mayores tienen algún tipo de ansiolítico dentro del listado de medicamentos que consumen. Siempre recuerden que
hay un promedio entre 4 y 6 medicamentos que utilizan las personas mayores. O sea que en ese grupo de medicamentos siempre está algo para el dolor, algo para la presión, algo para algún trastorno de ansiedad, o si es diabético o algo más, alguna otra cosa. Pero esos son siempre los típicos medicamentos que usan las personas mayores. Tanto los ansiolíticos como los hipnóticos son medicamentos que se llaman depresores del sistema nervioso central. O sea, lo que hacen es bajarle, ¿sí?, las revoluciones que tiene, lo tranquiliza. La depresión del sistema nervioso central tiene diferentes grados, que se debe entender como una secuencia que van desde la relajación, la sedación, la inducción al sueño y la anestesia. O sea, todos los tipos de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos van a tener este efecto. A dosis bajas van a generar una relajación, una sedación, y a dosis alta pueden inducir al sueño, incluso darle una determinada sensación de anestesia. ¿Sí? La anestesia que se utiliza para operar, por ejemplo, está dentro de este grupo. Los estadios finales son el coma y la muerte, cuando me paso de las dosis. ¿Sí? Recuerden la clase que vimos de farmacocinética, que hablábamos acerca de la curva, ¿sí? Y que eso tenía distintas dosis. ¿Sí? Si buscan el material lo van a encontrar. La dosis efectiva, la dosis máxima, la dosis tóxica y la dosis letal. Siempre hay posibilidad de llegar a una dosis letal. Bueno, dice, todos los fármacos depresores del sistema nervioso central tienen capacidad para provocar todos los estadios de esta depresión. Y a esto también agréguenle la mezcla que se puede hacer. El alcohol también es un depresor, aunque en la primera etapa, ¿sí?, el alcohol nos deja eufóricos, nos desinhibe, ¿sí?, es un depresor. La tercera etapa del alcohol, la primera es la desinhibición, ¿sí?, el ponerme alegre. Después viene depresión, son los típicos borrachos que quedan tirados, ¿sí?, llorando por la novia que le dejó o el novio que le dejó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran en ese cuadro depresivo. O sea que la suma de un ansiolítico más un alcohol puede ser, digamos, acortar esta capacidad, digamos, acelerar la capacidad de llegar a esas dosis tóxicas. Por eso cuando intentan suicidarse, siempre apuntan a este tipo de medicamentos. Bueno, estos ansiolíticos se van a agrupar en dos tipos, en benzodiazepinas o en barbitúricos. Todo lo que sea benzodiazepinas, de estas que están acá, ustedes prácticamente todas salen, ¿sí? Tiene mucha salida. El clonazepam sale muchísimo, lo usan muchísimo en la jarra loca para las personas adictas. Los adolescentes, ¿sí?, usan muchísimo. El alprazolam es muy conocido, muy usado, típico para hipnóticos. El lorazepam también es más fuerte. El bromazepam es muy utilizado para dormir, ¿sí?, como hipnótico. El diazepam es el Valium, es muy utilizado como ansiolítico, pero también es muy utilizado en la parte clínica para inducir a la anestesia. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte efecto de relajante muscular. Entonces, antes de colocarle la anestesia, le van a colocar diazepam para que se afloje, se relaje y la medicación y la operación sea más fácil. Bueno, y el midazolam también, mucha salida. Esos son los que más salen, digamos, de todo este grupo que está mencionado ahí. Y los barbitúricos, estamos hablando ya de otro nivel de medicamentos. El fenobarbital normalmente se utiliza como antiepiléptico, así que va a estar en otra categoría que ahora en el material adjunto que les voy a dar, ustedes van a ver que va a formar parte del grupo que tiene mayor control. ¿Sí? Los lista 4 son todas las que son benzodiazepina, van a ser psicotrópicos de lista 4, y los barbitúricos ya van a estar en lista 3, que quiere decir que hay más controles y más exigencias en la farmacia para este tipo de productos. Eso le explico con el otro material.
Vamos a las benzodiazepinas. Es un grupo muy numeroso de sustancias que tiene características muy similares, provocan los mismos efectos y poseen los mismos efectos secundarios. O sea, es todo un grupo muy similar. Lo que varía a grandes rasgos es el tiempo que tardan en iniciar el efecto y la duración de ese efecto. Así como vimos la insulina, que la que actuaba más rápido tenía más corto el tiempo, también en estos casos vamos a encontrar que a veces el que tiene una rápida reacción termina, ¿sí? Tiene una vida media muy corta. Actúan uniéndose al receptor del GABA, ¿sí? Que es un neurotransmisor inhibitorio, o sea que va a frenar, y por lo tanto intensifica el efecto inhibidor sobre el sistema nervioso central de este neurotransmisor. Siempre recuerden, cuando es inhibitorio o anti, ¿sí? Lo que hace es bloquear, es frenar. GABA significa ácido GABA-aminobutírico, ¿sí? Es un neurotransmisor que actúa a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué efectos farmacológicos tienen? Todas las benzodiazepinas son ansiolíticas a dosis bajas e hipnóticas a dosis mayores. Van a generar supresión de la conciencia a dosis elevadas administrados por vía intravenosa, o sea que duermen, ¿sí? Tienen efecto anestésico, van a tener un efecto relajante muscular y van a tener algunos de ellos efectos anticonvulsivos y antiepilépticos. No es lo mismo una convulsión que una epilepsia, ¿sí? Una convulsión es un cuadro particular, ¿sí? Que se puede deber, por ejemplo, a temperatura, a una fiebre elevada, sobre todo en los niños. En cambio, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso que hace que sea en una forma constante y permanente, ¿sí? Vamos a las contraindicaciones. Se encuentran contraindicadas en trastornos de pánico. Deben utilizarse con precaución en personas con la función renal y hepática alterada. ¿Por qué? Porque recuerden que el hígado era el que metabolizaba las drogas. El riñón era el que la eliminaba. Si no me metaboliza y no me elimina, la droga queda más tiempo en la sangre y tiene mayor cantidad de efectos. Puede llegar a niveles tóxicos. El síntoma más frecuente sería la dificultad para despertar a una persona si no exista, que no exista otra causa aparente, ¿sí? O sea que son personas que como que entran en un estado de anestesia cuando duermen. Interacciones. Se potencia en presencia de etanol, el alcohol, barbitúricos y antihistamínicos, los medicamentos para la alergia. O sea que mucho cuidado también cuando combinan este tipo de medicamentos. ¿Qué efectos secundarios tienen? Si ustedes prestan atención, todos los efectos secundarios van a ser muy similares un grupo del otro. Somnolencia, la sedación, la fatiga. Estos tres componentes de los efectos adversos hacen que siempre aparezca la recomendación no conducir, no manejar maquinaria pesada utilizando esta medicación. ¿Por qué? Porque hace que mi reacción sea más lenta, ¿sí? Lo que podría llegar a ser una reacción de un segundo, me va a tardar más porque estoy fatigada, estoy somnolenta, y eso puede hacer la diferencia en un accidente. Bueno, estábamos viendo el tema de somnolencia, sedación, fatiga, que son los que estarían apoyando, digamos, el consejo de no manejar o no manipular medicación, maquinaria pesada en el caso de tomar este tipo de medicamentos, porque hace que la reacción sea lenta, ¿sí? Cefalea, dolor de cabeza, vértigo, mareo, ¿sí? Alteraciones cognitivas, como cuáles, como confusión, no saber dónde está, desorientación, los trastornos amnésicos. En este caso tiene mucho que ver una droga que se utiliza mucho en la delincuencia, lo utilizan para casos de violación, ¿sí? Le dan este tipo de medicamentos a la persona, entonces la persona pierde el contacto con la realidad y sufre esos periodos amnésicos, y no sabe, incluso en muchos casos, que no han sabido que han sido violadas,
¿sí? Para que ustedes se den una idea del efecto que puede llegar a producir. Alteraciones motoras, por ejemplo, disminución de la coordinación, relajación muscular excesiva, ¿sí? No poder levantar, no poder sujetar algo. Puede haber dependencia física y psíquica en personas con tratamientos que son muy largos. Entonces ustedes imagínense este tipo de medicación que utilizan los abuelos hace años, ¿sí? Hay una dependencia total. Uy, que no veo arriba. Tienen poca capacidad para provocar efectos secundarios, salvo que se asocien con alcohol o otros depresores. Los de acción corta, cuando se usan de forma prolongada, tienen menor riesgo de provocar somnolencia excesiva, pero mayores problemas de insomnio y ansiedad cuando se retiran. O sea, es un proceso, para que ustedes tengan una idea, cuando tengo que estar despierta tengo sueño, y cuando tengo que dormir no lo puedo hacer, ¿sí? Ese sería el efecto en general. Los de acción prolongada tienen mayor riesgo de sedación debido a que se acumulan en el organismo, pero provocan menos problemas de deprivación, o sea, el efecto de retirada del medicamento, el síndrome de abstinencia, debido a que se metabolizan de una forma más lenta y sus efectos perduran durante la retirada. Esto es un cuadrito donde ustedes puedan ver distintos ansiolíticos, la dosis que tiene ese medicamento, ¿sí? Y en miligramos, y a cuánto tarda en un inicio y cuánto es su vida media, o sea, cuánto dura el efecto en el organismo. Así que fíjense, el que tiene más rápido el inicio va a ser el diazepam, ¿sí? Que es el que se utiliza como una droga preinductora a la anestesia, o sea, se coloca primero para que el paciente se relaje y la anestesia le tome más fácilmente. De los que tienen vida media, el midazolam y el triazolam tienen una vida media corta, o sea que nunca van a generar una acumulación que llegue a niveles tóxicos, ¿sí? El resto tiene intermedia. Vamos a los barbitúricos. Son depresores también del sistema nervioso central, más poderosos que los anteriores. No son selectivos. Esto quiere decir que deprimen el sistema nervioso central y otros sistemas como el cardiovascular. Por eso es el mayor control que tiene este tipo de drogas. Por lo que pueden producir hipotensión y paro cardiorrespiratorio. Este sí, fácil de utilizar para un intento suicidio. Actualmente están desaconsejados para el tratamiento de la ansiedad y del insomnio. Pueden crear dependencia de manera rápida, alcanzar niveles tóxicos, cosa que es muy difícil con las benzodiazepinas. Este típico, digamos que con las benzodiazepinas, el típico que encuentran al adolescente que se tomó todo el frasco de pastilla de la madre y le encontraron tirada en su cuarto. Sí, eso bueno, llevan a emergencia, la emergencia con un lavado gástrico soluciona fácilmente. En este caso, la mayoría de las veces llegan tarde, ¿sí? Cuando usan este tipo de medicación. Son más utilizados como anestesia o como antiepiléptico de segunda línea. ¿Qué efectos secundarios tiene? Depresión respiratoria, o sea, cada vez hace que cada vez respire menos. Cuanto menos respiro, menos intercambio gaseoso voy a tener, o sea, menos oxígeno va a recibir mi sangre, y eso hace que los tejidos vayan muriendo. Hay que tener en cuenta que no se produce efecto de tolerancia a la depresión respiratoria, o sea, no es que a medida que voy usando, voy tolerando más. Una misma dosis puede matarme el primer día o el último. La persona puede desarrollar tolerancia para los efectos sedantes de los barbitúricos, por lo tanto, precisar mayor dosis para conseguir el mismo efecto sedante, el mismo efecto, digamos, de relajación. Este aumento de dosis implica un aumento del riesgo de esa depresión respiratoria. Vamos a los antidepresivos. Este es el segundo grupo. El primero eran los ansiolíticos. Ahora vemos los antidepresivos, los antimaníacos y estabilizadores del ánimo.
La fluoxetina es muy utilizada, se le llama incluso la droga de la alegría, ¿sí? Por el cambio de humor de las personas, es un antidepresivo. La sertralina se usa mucho, la carbamazepina, la lamotrigina se utiliza mucho también, la carbamazepina se utiliza en los trastornos de rehabilitación de adicciones al alcohol. El litio es un antipsicótico muy importante, lo vimos al litio como, como el medicamento que se absorbía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por, no me sale el nombre, pinocitosis es el endocitosis, ¿sí? Era por endocitosis. O sea que se hunde la membrana, forma una vacuola y la lleva hacia el interior de la célula. Así que lo vimos en la primera de las clases. Los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos y los antimaníacos son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos. Los hipomaníacos, o sea, bajos, manías más pequeñas. Los depresivos son mixtos en los pacientes con trastorno bipolar. El trastorno bipolar, justamente como dice, bipolar, dos polos, voy de un punto hacia el otro, ¿sí? Al otro extremo. No exacerban, no aumentan otros síntomas del estado de ánimo, sino que previene la aparición de nuevos episodios. ¿Sí? La idea es que no vuelva a tener algún cuadro como una depresión para matarse. Vamos a la depresión. Es un trastorno del estado de ánimo con decaimiento psicológico y biológico del paciente que se manifiesta con síntomas psíquicos como desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima, y somáticos, pérdida de apetito, disminución de peso corporal, astenia, o sea, dificultad para comer, ¿sí? Alteraciones del sueño, etc. O sea que altera toda la vida cotidiana de una persona. Entre las principales causas puede haber factores genéticos, o sea que la depresión puede ser heredable, sobre todo si sigo expuesta a los mismos factores. Por ejemplo, si una mujer es depresiva porque el marido le pega, los hijos, que también van a ser parte de esa violencia, que van a sufrir esa violencia también van a desarrollar depresión. ¿Sí? Entonces siempre, si estoy expuesta a los mismos factores, posiblemente agarré las mismas enfermedades que mis progenitores. En el cuadro de la psicosis también es lo mismo, ¿sí? O sea que una madre psicótica o depresiva tiene mayor probabilidad de que sus hijos también lo sean. O sea que lo que hay que cambiar es el medio alrededor. Entre las principales entonces, los factores genéticos, los fisiológicos que tienen que ver con el estado del cuerpo en general, ¿sí? Algún desequilibrio personal mío, no de mi entorno, problemas personales, ahí ya entramos a experiencias y situaciones que pueda vivir una persona. Imagínense, después de una muerte de un familiar, entra en un cuadro depresivo, ¿sí? Ahí no hay factores genéticos, no hay nada, pero puede entrar en un cuadro depresivo. O después de algo traumático, algo feo en la familia, normalmente no entran en un cuadro depresivo después de algo lindo, ¿sí? Normalmente siempre es algo feo que después me genera el cambio. Bueno, y ambientales, por ejemplo, ahora la pandemia ha generado muchísimos cuadros de ansiedad y depresión en muchas personas. A veces son personas grandes, pero a veces son personas jóvenes que también entraron en este circuito, digamos que el encierro les hace mal. Vamos al trastorno bipolar. Se alternan periodos de manía, estoy contenta, estoy exaltada, con periodos de depresión profunda, me quiero matar, ¿sí? Uy, estoy loca, quiero hacer de todo, me voy, vengo, estoy, al rato, pum, caí otra vez en depresión. Se caracteriza fundamentalmente por cambios extremos en el estado de ánimo. Este tipo de pacientes necesita estar medicada, sí o sí. ¿Sí? Porque no podemos hablar de un solo cuadro, sino que tiene que llevar un control médico que justamente va a ir regulando la medicación para poder controlar cuando está excitada y levantarle cuando está deprimida, ¿sí? La idea es llevarlo a un equilibrio. A ver, no veo.
Vamos a los antipsicóticos. Tenemos clorpromacina, la trifluoroperacina también sale mucho, la tioridacina sale mucho, el haloperidol, muchísimo, la clozapina y olanzapina y risperidona, ¿sí? O sea, prácticamente todos salen muchísimo en la farmacia. La psicosis es la pérdida de contacto con la realidad. Yo no sé dónde estoy viviendo ni en qué época estoy viviendo. Pueden presentar alucinaciones o delirios y cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado con o sin comportamiento inusual o extraño. No sé si conocen la historia de Nash, el ingeniero, un genio ganador de uno de los premios, uy, no me sale el nombre, hoy estoy de terror. No me sale el premio esto que le dan Nobel, premio Nobel, uno de los ganadores del premio Nobel. Él tiene psicosis, él durante toda su vida, todo el tiempo que era estudiante y demás, vio a 3 personas que para él eran normales, eran habituales, formaron parte de su vida, eran su compañero de estudio, una niña, una persona que supuestamente era del gobierno, y lo acompañaron durante años, hasta que a raíz de toda una crisis y demás, él creía que trabajaba como espía para la nación, era un genio matemático, creador de fórmulas fantásticas que hicieron un cambio rotundo, por eso ganó el Nobel. Él encontraba patrones, ¿sí? Encontraba patrones en cualquier cosa, patrones que se repetían. Esto forma parte de lo que es la manía, ¿sí? De encontrar los TOC, ¿sí? Ahora, cuando descubre, ¿sí? Cuando descubre y recibe tratamiento y todo por una cuestión de amor, porque iba a perder su matrimonio, junto con la medicación lo deprimía y eso no le permitía manifestar su genialidad. Entonces, que decidió él encontrar un método que pudiera controlar sus alucinaciones. Él cuando tomaba la medicación no veía las alucinaciones, pero tampoco era el genio. Así que decidió suprimir el medicamento y tener justamente otro tipo de control. ¿Cómo hacía? No hablaba con nadie, ¿sí? Si no había otra persona para poder preguntar a alguien que él conociera, ¿sí? Porque él ya conocía quiénes eran sus alucinaciones. Entonces, cuando aparecía alguien nuevo, porque con las personas que él ya conocía, que sabía que era real, él no tenía problema. Entonces, cuando aparecía alguien nuevo, él le preguntaba a cualquiera, ¿sí? Le preguntaba, ¿lo ves? ¿Sí? Para saber si era una nueva alucinación o era si una persona. O sea, encontró una metodología sin medicamentos como para tratar su psicosis. Por eso le digo, hay que ver, no solamente utilizar una medicación, sino también ver la forma de solucionar ese cuadro psicológico por otro lado, ¿sí? Como hizo por algo es un genio, ¿no? Por algo era premio Nobel. Bueno, obviamente la mayoría de nosotros no somos genios, no podemos aplicar, digamos, esta forma, digamos, de auto sanarse. Bueno, nunca se sanó, digamos, sino que pudo convivir con su enfermedad. Bueno, la psicosis entonces es la pérdida de esa realidad, no saber si esa persona es, no es, si existe o no. Muchas veces hay un cambio de personalidad, muchos de los locos se consideran Napoleón, otro grupo de los locos se consideran Jesucristo, ¿sí? Otros se consideran un enviado de Dios. O sea que hay psicosis que son por ahí colectivas o que se repiten. Bueno, entonces tiene dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria, ¿sí? O sea, imagínense una persona que se cree Napoleón yendo a trabajar, o sea, imposible, ¿sí? Estaría generando guerras en cualquier lugar. Así que bueno, el tema es justamente que son enfermedades invalidantes, ¿sí? No le permite a esa persona poder hacer una vida normal. Los antipsicóticos o neurolépticos o tranquilizantes mayores constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, o sea, muy variada, pero con un mecanismo de acción común. Actúan fundamentalmente por bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales, o sea, receptores llamados D2,
D porque son receptores de la dopamina, y lo que hacen es bloquear, ¿sí? Bloquean esos receptores. Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad sobre los receptores de otros neurotransmisores. Se utilizan para el control de los síntomas de la enfermedad psicótica, aunque no son una cura de la enfermedad, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. La psicosis no se cura, ¿sí? Lo que hay es un tratamiento que puede llevarse durante muchísimos años, o sea, en forma permanente. Vamos con los anticonvulsivos y antiepilépticos. Bueno, fenitoína, fenobarbital, que vimos en el grupo de los ansiolíticos, la carbamazepina, que fíjense que hay algunas drogas que ya se comparten en varios grupos. En este caso, la carbamazepina se usa como anticonvulsivante y se usa también en la rehabilitación por alcoholismo. El clonazepam, la lamotrigina, también se utilizan en estos casos. La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la actividad eléctrica anormal y repentina en el cerebro. Los síntomas van desde las ausencias a alteraciones en la percepción, pérdida temporal de la memoria o movimientos descontrolados y convulsiones. O sea, dentro de lo que es el cuadro de epilepsia, también existe una epilepsia atónica. ¿Qué quiere decir aclónica? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene las sacudidas típicas de la epilepsia, ¿sí? Sino que se da por ausencia. Son personas que desenchufaron la luz del cerebro, ¿sí? Y no saben nada de lo que les pasó alrededor. Después se vuelve a activar y no saben qué pasó, quién estuvo, quién les habló, si alguien le hizo algo, no saben nada, ¿sí? Esas son las ausencias. En este caso le decía que yo les agregué un material extra, a ver si les puedo compartir el material extra. Epilepsia, acá está. Este es un material que también le voy a mandar, es un resumen, ¿sí? Que les preparé de epilepsia refractaria. ¿Y por qué les agregué esto? Porque se habla mucho de lo que es la epilepsia refractaria y tiene que ver con el uso justamente de la marihuana medicinal, ¿sí? La marihuana fue autorizada en el país para este uso, no se usa para otro, ¿sí? Exclusivamente para estas enfermedades, a raíz del pedido de las madres de estos niños, porque todas son enfermedades de epilepsia que les sucede a los niños, ¿sí? No a los adultos, sino a los niños, y que interfiere con el desarrollo, con la vida, ¿sí? Son niños que van a ser prácticamente vegetales, por decirle de una forma, ¿sí? No, tienen pocas posibilidades de sobrevivir solos, o ninguna en muchos casos. Entonces, para este tipo de pacientes que están constantemente con cuadros de epilepsia, cada epilepsia daña parte del cerebro, entonces para estos casos donde se usa la marihuana medicinal. En otros países está autorizado, supónganse, para pacientes con cáncer terminal o pacientes con enfermedades degenerativas, o sea, personas que, por ejemplo, la miastenia gravis, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que son enfermedades que van haciendo que el paciente pierda, ¿sí? La capacidad de moverse y demás. En esos casos también está autorizado. En nuestro país no. Para lo único que está autorizado acá en Argentina es para la epilepsia refractaria. Acá en el material que les di, que les voy a subir, en este material ustedes van a encontrar los distintos casos de epilepsia refractaria, ¿sí? El síndrome de Dravet, ¿sí? Fíjense que dice de origen genético, resistente a los antiepilépticos, o sea que no surten efecto los antiepilépticos normales. Siempre se dan el primer año de vida, por eso son niños todos los afectados en estos casos. El síndrome de Lennox-Gastaut también suele manifestarse ante los 4 años de edad, o sea que son también niños. El síndrome de West, que también se da entre los 13 y 12 meses de vida, o sea, antes del año. Y el síndrome de DOS, ¿sí? Este tipo de epilepsia también va a aparecer entre el primero y el 5.º año de edad. O sea que son enfermedades que afectan exclusivamente a niños. Y ustedes imagínense
desde niñitos ir creciendo con estos daños cerebrales que causa la epilepsia, el daño es más profundo. Entonces, en estos casos sí se aprobó. Por eso le agregué esto como para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, a qué se refiere. Les agregué otro material que tiene que ver con, vuelvo al material anterior, que tiene que ver con psicotrópicos y estupefacientes. Bueno, la convulsión, vamos entonces. Es un síntoma que puede responder a múltiples patologías y se presenta cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera rápida e incontrolable. A veces puede ser, cuando hablamos de niños, por una fiebre elevada, por eso siempre hay que tratar de bajarle rápidamente la temperatura a una criatura por el riesgo de convulsionar. A veces se da también en pacientes con parásitos, ¿sí? La gran cantidad de parásitos hace que genere algún tipo de convulsión. Por eso entonces les aclaraba que no es lo mismo convulsión que epilepsia. A ver. Los fármacos antiepilépticos y anticonvulsivos suprimen la actividad neuronal, o sea, el contacto de las neuronas, lo suficiente como para prevenir la hiperactividad, o sea, que no se sigan estimulando una neurona a la otra. Estas sustancias no modifican el curso de la enfermedad, no la curan, no la detienen, el daño que ya está hecho, no hay forma de recuperar, sino que va a tratar siempre solamente los síntomas, van a tratar de frenar o inhibir lo que sean las crisis, ¿sí?, para que no vuelva a tener otra convulsión. Esto lo único que logran es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y la disminución de la posibilidad del daño cerebral. Cada vez que una persona tiene una convulsión, genera muerte de células nerviosas, ¿sí? O sea, hay un daño cerebral. O sea que la idea es que tratar de que no se repitan para que no genere mayor cantidad de daño. Bueno, a ver un poquitito. Les muestro el otro material. Este le había mostrado. Este material también les voy a agregar psicotrópico y estupefaciente. Lo que sea psicotrópico aplica a esta clase, lo que sea estupefaciente se va a aplicar en la clase de dolor que vamos a tener después del segundo parcial, ¿sí? Pero digamos, ¿por qué les agregué esto? Porque psicotrópicos y estupefacientes está dentro de leyes especiales que regulan el ejercicio en la farmacia. Los psicotrópicos y estupefacientes van a ser los tipos de medicamentos que llevan un control, que se llevan registros en libros, ¿sí? Cuando veamos la parte de libros, ustedes van a ver que hay libros recetarios, se llaman así porque antes se copiaban las recetas ahí, hoy se registran estos tipos de medicamentos, y después hay libros de psicotrópico y de estupefaciente, donde se van a llevar adelante el registro de esos productos. Normalmente los psicotrópicos, como los ansiolíticos que vimos, esos solamente se lleva registro en el recetario. A partir de la lista, esos son lista 4, a partir de la lista 3, ¿sí?, vamos a llevar sí registro en el libro de psicotrópicos. Bueno, acá ustedes tienen también para marcarles la diferencia, qué es psicotrópico, qué es psicotrópico, qué es estupefaciente. Bueno, acá ustedes van a encontrar primero la historia de los estupefacientes. Esto me pareció interesante ponerles para que entiendan también, sobre todo aquellos que están a favor de la despenalización de drogas, muchas veces no se toman la molestia de buscar lo que significaría la despenalización de drogas. Las drogas ya estuvieron despenalizadas a nivel mundial, pero con lo que les puse ahí ustedes pueden llevar un registro de lo que fue pasando en la historia. Desde que se descubrió la morfina, el opio, fíjense que estamos hablando del año 6000 a.C., ya se usaba, ¿sí?, el opio, se usaba como droga de recreación.
fíjense, 6.000 años antes de Cristo, o sea que no es algo nuevo, pero imagínense lo poderoso y lo potente que sigue siendo hoy un peligro. A partir de ahí fueron avanzando, ¿sí? Fue pasando de distintas partes, se utilizó como medicamentos, le decía que el láudano, que también viene del opio, el láudano se utilizó para la constipación, ¿sí? Para las diarreas, o sea, para generarle constipación a los niños, o sea que durante mucho tiempo se mal utilizó también este tipo de productos. Hoy está totalmente restringido, está controlado. Así que, ¿y eso por qué? Porque se tomaron decisiones internacionales que para evitar, digamos, que la sociedad siga consumiendo este tipo de productos sin ningún tipo de control, pasó a ser restringido y perseguido. Hoy por eso se controlan en todas las aduanas que no ingrese cocaína, que no ingrese marihuana, que no ingrese heroína a ninguno de los países donde están. Están todos los países adheridos, ¿sí? Eh, por eso la liberación de las drogas no es tan sencilla si yo no tengo en cuenta el efecto que produce en la sociedad, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo sepan también. No es me fumo un porrito de vez en cuando, ¿sí? Un porrito me lleva a otra y así vamos avanzando. Eso ha ocurrido. 6.000 años antes de la sociedad ya estábamos haciendo lo mismo, ¿sí? Y eso fue llevando en el transcurso de los años a un descontrol. Se llevaron adelante dos guerras por el opio. Imagínense, guerras por el opio. O sea que el nivel de locura que puede entrar en una sociedad es muy elevada. Bueno, le decía que el padre de la medicina, Hipócrates, dice, recomienda el opio, ¿sí? Como astringente o constipante, se usaba para las colitis, que eran muy comunes en esa época porque había mucha mugre, ¿sí? Todo lo que sean los desechos cloacales se tiraban en la calle, salvo Roma, que tenía un sistema cloacal, el resto eran bárbaros, ¿sí? Así que lo que hacía era justamente tirar los desechos. En época medieval se tiraba por la ventana, ¿sí? Hay muchas películas de época que se pueden ver que tiran la vacinilla, ¿sí? El bacín que usaban, lo tiran por la ventana. O sea que después de la peste negra, después que apareció la peste negra que tiene que ver con ratas, ¿sí? Eso generó, digamos, una conciencia de la limpieza. Antes no se bañaban porque creían que causaba debilidad de la piel, imagínense. Así que les llevó mucho tiempo a los científicos de esa época poder convencer a la gente que se tenía que bañar, que se tenía que higienizar, que tenían que enterrar su materia fecal, ¿sí? Todas las cosas que hoy tomamos como que es normal, ¿sí? Eso llevó años. Bueno, después de esto también, ustedes pueden ver ahí, ¿sí? La dormidera, todo siempre parte de la amapola. El opio se extrae de las flores de la amapola. Así que imagínense una flor, la flor la flor de Holanda. Es una flor hermosa, sí, pero sumamente peligrosa. Lleva todo un proceso, ¿sí? No es de la flor, sino de las cápsulas que tiene la flor. Bueno, así que ahí está la historia de los psicotrópicos, está la historia de los estupefacientes que tiene que ver con eso y que lo vamos a ver en la parte que veamos dolor. Y está la historia de psicotrópicos que les puse porque los psicotrópicos aparecieron mucho después y aparecieron justamente relacionados a los pacientes que se los consideraba locos, ¿sí? Había que ver la forma de poder controlar a estos pacientes, porque había distintos tipos de loco, el loco violento, el loco tranquilo, ¿sí? El loco que era peligroso para la sociedad, y mucho tiempo a este tipo de personas se los recluía directamente. Se hicieron muchísimos experimentos también, y no estoy hablando de 2000 años atrás, estoy hablando 50 años atrás, donde todavía se le perforaba las cabezas, se hacía trepanaciones, se llama, se les perforaba las cabezas, se golpeaba a las cabezas como para suprimirle alguna parte, matarle una parte del cerebro para tranquilizarlos. Se han experimentado muchísimo con estos pacientes psiquiátricos. Bueno,
Bueno, y fíjense que desde la civilización griega ya venía con dioses que tenían que ver con esto. Bueno, en la Edad Media las fuerzas del mal mucho tiempo se tomaban como que eran personas que tenían incorporados espíritus, ¿sí? Así que hacían exorcismo y esos exorcismos eran tan violentos que muchas veces los pacientes morían. Los sumergían en agua, ¿sí? Se ahogaban los pacientes porque el espíritu no quería salir, ¿sí? De esa persona. Eh, Después se los empezó a encerrar, fíjense, en el siglo XVI empezaron a encerrarlos y después se los tipificó, se los clasificó en 3 categorías: furiosos, deprimidos y tranquilos. Los furiosos eran los que eran agresivos, los deprimidos eran los que intentaban matarse y los tranquilos eran los que les permitían vivir recluidos pero dentro de su familia, no en una institución. Bueno, ahí fíjense, también le habla de la terapéutica, lo que se usaba, los ayunos, los golpes, las duchas frías, la fijación al cepo, o sea, lo encadenaban, la electrocución, ¿sí? Eran todos procesos que se utilizaban como tratamiento. Bueno, después empieza a aparecer, ¿sí? Ya Freud con su psicoanálisis empezó a explicar muchos de los conceptos que tenía que ver con enfermedades mentales y es lo que nosotros conocemos hoy como terapéutica. Entonces, fíjense, recién a comienzo del siglo XX y en los pacientes excitados se utilizan los bromuros, luego los barbitúricos, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más? Bueno, ahí está toda la historia, digamos, hasta lo último que de poder tener, porque antes era un extremo, si estaba muy excitado lo dopaban y lo dejaban dormido. Entonces, hoy por hoy la medicación que se utiliza, y eso es lo que consideran como un hecho revolucionario, es justamente controlar esos efectos negativos de la enfermedad, pero que el paciente pueda tener una vida, así que no quede postrado, sino que pueda tener una vida y no se altere su conciencia, su manera de pensar. Bueno, les quería poner las 2 historias porque es muy interesante ver cómo fue avanzando. A partir de ahí les puse la regulación. Todo este material anexo no entra en el parcial, ¿sí? Exclusivamente solamente el material de la clase de hoy. Estos son anexos para que ustedes entiendan y cosas que tienen que ver con la farmacia. La regulación de psicotrópico y estupefaciente tiene que ver con la farmacia porque son los libros que se van a llevar en la farmacia. También lo vamos a ver cuando veamos atención farmacéutica. Bueno, ahí está la diferencia entre psicotrópico y estupefaciente. Me pareció importante exponerles esta aclaración porque por ahí la gente no o toma como que todo es igual. Psicotrópico, dice, cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Es cualquier droga que es capaz de cambiar mi psiquis, mi mente. ¿Qué quiere decir eso? No puedo dormir, me duermo. Estoy muy excitada, me tranquiliza. Estoy depresiva, me levanta el ánimo. Lo que me cambia mi cabeza es psicotrópico. Psicofármacos, dice todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos. O sea, es un psicotrópico que se utiliza para la terapéutica, no para abuso, ¿sí? No para recreación, a eso es lo que se refiere. Y estupefaciente es toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva y o dependencia psíquica, física, con un perfil similar a la morfina, la cocaína, la marihuana, que actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos. Entonces, ¿qué significa estupefaciente? Es toda droga que es capaz de generar adicción. Por eso dice, tiene un perfil similar a morfina, cocaína, marihuana. ¿Sí? Entonces, lo que me genera adicción, que normalmente, ¿cuáles van a ser en la farmacia? Los analgésicos fuertes, ¿sí? Todos los analgésicos fuertes llevan este tipo de control también.
Bueno, esto es una aclaración que hace el ANMAT con respecto al uso de psicotrópicos y estupefacientes. A ver, ¿qué escribieron? No, esto está, por eso esto les preparo, ¿por qué les preparo estos temas? Por ahí en otro grupo surgió, digamos, que era como inútil estudiar la ley. La ley es fundamental que ustedes entiendan, ¿sí? Que ustedes sepan a grandes rasgos qué dice la ley, por eso el trabajo práctico. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes saber qué se hace y qué no se hace, qué está prohibido hacer. Entonces ustedes no van a hacer grandes macanas. En este tema que les agrego, porque no es parte del material del instituto, sino que yo les agrego una cuestión de experiencia, ¿sí? Fui inspectora de salud pública, y fui inspectora del colegio, son todas situaciones que en la farmacia después se ven. El tema de los rellenados de los libros, por qué es importante, por qué requiere tanto cuidado alrededor de eso, y muchas veces, incluso farmacéuticos, no toman conciencia de la importancia que tiene. ¿Sí? Entonces son situaciones que generan problemas en la farmacia cuando no deberían serlo, porque todos tendríamos que tener bien claro la importancia que tiene este tipo de drogas de abuso en la sociedad. Bueno, acá están disponer los libros y qué sé yo, eso lo vamos a ver después en la parte de atención farmacéutica. Estas son las listas. Ahí ustedes ven, tanto los psicotrópicos como estupefacientes está dividido en 4 listas. En cada una de esas hay un libro, hay una lista que es prohibida, que quiere decir que solamente se utiliza para casos de investigación. En el caso de los psicotrópicos, la lista 1 es la que está prohibida, ¿sí? La lista 2 va a ser por vale oficial y receta oficial, que es esta de 3 que le decía, que son de color rosado, por eso le puse con fondo rosado esta parte. La lista 3 va a ser también por vale oficial para comprar la farmacia por vale oficial, pero con receta archivada. Va a depender ahí la cantidad, la concentración, ahí entre lista 2 y lista 3 va a depender mucho la concentración. Hay muchas drogas que están en la lista 3, pero si la concentración es elevada, pasan a ser lista 2. Y la lista 4, que son todos los ansiolíticos que vimos al principio, alprazolam, bromazepam, ¿sí? Diazepam, que la legislación lo que dice que tiene que venir una factura separada, con compra común a droguería o a laboratorio, y se usa la receta archivada. Esto va a ser exclusivamente en el libro de recetario. Todos los otros se van a hacer en el libro recetario y en el libro de psicotrópicos. En el tema de los estupefacientes, la lista que es prohibida es la 4, el contrario, ¿sí? En la psicotrópicos es la 1, el estupefaciente es la 4. Ahí está la marihuana, por eso tiene un uso prohibido, exclusivamente cuando el gobierno autoriza, la autoridad sanitaria autoriza para determinado uso, como el de la marihuana, para la epilepsia refractaria. Bueno, ahí está también el tema de, se utiliza siempre vale oficial para comprar, ¿sí? Y se utiliza para la dispensación receta oficial o receta archivada. Receta oficial la maneja el médico, 3 partes iguales, ya le expliqué esto en otras veces, ¿sí? Ahí va a ser una receta celeste, vienen 3 partes, el médico rellena las 3, le da 2 al paciente. Bueno, les decía que tanto en psicotrópicos como estupefacientes va a haber una lista que es prohibida. Estábamos viendo los estupefacientes, en ese caso, de silencio, en este caso, todo lo que sea marihuana tiene que tener una autorización especial del gobierno, como en el caso de la epilepsia refractaria, ¿sí? O sea que lo que va a variar acá es cómo lo compro, qué necesito para poder comprar, o vale una factura separada, o cómo lo dispenso, ¿sí? Si lo dispenso por una receta archivada común o por una receta oficial. La receta oficial son las que vienen en 3 partes, ¿sí? Los da salud pública a los médicos, y los médicos tienen como una chequera, van a rellenar las 3 partes, 2 le van a dar al paciente, el paciente llega a la farmacia con esas 2 recetas, con esas 2 partes de la receta, y la farmacia se queda con las 2. Una va a archivarla y la otra va a mandar a salud pública,
¿sí? O sea, ese es el circuito que se hace. Bueno, después de esto, ¿qué les puse? En el ámbito penal, ¿sí? Lo que significa, la parte de leyes, lo que significa esto. No hay justificativos por decir yo no sabía, ¿sí? Es obligación del farmacéutico y del equipo técnico que le rodea, que son ustedes, todos los que van a trabajar juntos, saber, digamos, cuáles son aquellas drogas que van a estar dentro de este control. Si ustedes por ahí dicen, bueno, yo nunca escuché nada, eso está en la página del ANMAT. Recuerden que el ANMAT es el ente regulador en la Argentina, o sea que todo lo que se publica ahí es información oficial y genera la obligatoriedad de cumplir. En la página del ANMAT están los listados y ahí le marqué esos listados de psicotrópicos y de estupefacientes, justamente para que sepan, no sé qué se activó en mi... psicotrópicos y estupefacientes, ¿dónde están? ¿Sí? Ahí está el listado completo, todas las drogas que tienen que ser controladas. Bueno, a ver qué más tenía. Vuelvo a este material. No era ese. A ver un poquitito, ¿cuál era el material que tenía? A ver, comparto este y busco otra vez. Ya quedó el fin de presentación, perdón, era ya el fin de la presentación. Bueno, entonces estamos. Este es el material, ¿sí? Este es el material que tienen que estudiar. ¿Estamos? Lo otro es un anexo que le agregué como para que ustedes tengan una comprensión más grande del tema, y la parte de historia me parece fundamental, ¿sí? Porque si no, no entendemos lo que significa el abuso de psicotrópicos o el abuso de estupefacientes. Psicotrópico aplica este caso y estupefaciente lo vamos a ver cuando veamos la clase de dolor, ¿sí? Ahí es donde vamos a hablar acerca de el opio. Estamos entonces, cualquier cosa que tengan duda, fíjense el material, lo que le parezca difícil o que no llegaron a entender, me avisan, no hay ningún tipo de problema. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. Activen los micrófonos, no hay problema. Bueno, cualquier cosa, fíjense las dudas que tengan y me avisan, ¿sí? Nos vemos entonces, que terminen lindo el Día de la Patria. Chau, chau.